Cuando no aprendemos la lección del yugo de madera, como en Jeremías 27, tendremos que enfrentar los yugos de hierro, el tema de hoy, los cuales son más crueles y más difíciles de escapar. Necesitamos obedecer la primera orden que el Señor nos da para que después no sea más tristeza, más dolor y más clamor. Por eso, quédate conmigo a través de la reflexión del capítulo 28 de Jeremías. Bienvenidos. Hola mis apreciados hermanos y amigos, qué gozo poderles saludar hoy a través de este medio, deseando que al iniciar esta jornada de la vida, de la palabra del Señor también en nuestras vidas, sintamos el gozo y la presencia de nuestro Padre Celestial, pero que también el Espíritu Santo pueda venir y llenar nuestro corazón de alegría, de gozo, de paz y de entendimiento, especialmente al abrir la palabra del Señor. Quiero felicitarles por estar aquí como gente preciosa, gente maravillosa, gente extraordinaria que llena de razones nuestra vida para continuar en este ministerio del estudio de la palabra del Señor. Por eso quiero que donde quiera que estés, en los diferentes lugares, fuera de aquí de Colombia, en otros países, en otras regiones, como aquí en Colombia, en los diferentes departamentos, ciudades o campos, mis apreciados, hoy nos dispongamos a disfrutar de la palabra del Señor. Quiero invitarles para que oremos y para que coloquemos este momento una vez más en las manos del Señor. Oremos. Una vez más, Señor, gracias te damos porque grande y maravilloso eres tú. Quédate en nuestra vida ahora al estudiar tu santa palabra. Queremos rogar que tu Santo Espíritu ilumine y traiga entendimiento a nuestra vida, a nuestro corazón, para que nuestras decisiones sean las de ir tras la voz que escucharemos de parte tuya, Señor. Quédate en nuestros corazones, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, en este capítulo tenemos un duelo de profetas y de profecías. Hananías rompió el yugo de Jeremías que ilustraba el yugo del pueblo de Dios para transmitir el mensaje opuesto, que el exilio de Babilonia terminaría muy pronto. Eso lo decía Hananías. También Hananías profetizó que en 2 años los tesoros del templo que habían sido llevados serían devueltos a Jerusalén. El rey Joconías y los exiliados regresarían. Jeremías, en cambio, declaró que Jeconías nunca regresaría, según en el capítulo 22, versículo 24 al 27, y que los exiliados permanecerían 70 años allá en Babilonia, según el capítulo 27, versículo 16 al 22. Así que Hananías ignoró todo lo que los profetas antes que él habían declarado. Despreció los escritos del cautiverio predicado por Isaías y Jeremías. Hubo un gran contraste en la forma de hacer profecías entre Hananías y los otros profetas bíblicos. Por ejemplo, Hananías rompió el yugo de Jeremías, se enojó y profetizó la liberación de todas las naciones, oponiéndose abiertamente a lo que Jeremías había profetizado ahí en el capítulo 27, versículo 1 al 7, como ya lo estudiamos en el día anterior. Y Jeremías simplemente guardó silencio, pero no se acobardó. Esperó el mensaje del Señor. Poco después declaró que para evitar dudas, el falso profeta, entre ellos, moriría. Y en unos pocos días, 2 meses después, Hananías murió. Tremenda confrontación que había allí, mis apreciados, entre profetas que proyectaban el futuro del pueblo y de las naciones. Pero vamos entonces al texto 8 de este capítulo en este día. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestes contra muchas tierras y contra grandes reinos.
Los que no declaran lo alarmante junto con lo alentador de la palabra de Dios y no llaman a los hombres al arrepentimiento, a la fe y a la santidad, andan en las huellas de los falsos profetas. El Evangelio de Cristo anima a los hombres a hacer obras dignas de arrepentimiento, pero no anima para seguir en pecado. Y esta diferencia se ve marcada allí en los tiempos de Jeremías. Hoy también, mis apreciados, hay mucha gente que se levanta a predicar y a predecir las bendiciones que Dios derramará a sus vidas. Y no importa cómo esté, lo importante es que usted crea y confíe en el Señor. Pero no llaman a las personas a apartarse del pecado, a cambiar sus vidas, a transformar su futuro. El Señor le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, María Magdalena, dice, ni yo te condeno. Un mensaje de esperanza, de perdón, de reconciliación. Pero dijo, vete y no peques más. También un mensaje de amonestación. Y eso era lo que no hacían ciertos profetas allá en el Antiguo Testamento. Y por eso, cuando Jeremías se levantaba a predicar como era, no lo querían y lo odiaban. Vamos también al verso 9. Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. En las recientes décadas pasadas de nuestros días, hemos experimentado, hermanos, más predicciones del fin del mundo de las que habían surgido en los siglos previos en la historia. Algunos incluso han aseverado acerca de fechas específicas. Y hoy día también hay ciertas personas por ahí que colocan fechas específicas de la segunda venida de Cristo. Estos profetas, estas personas, mis apreciados, no son medidos con la palabra de Dios. No están sometiendo sus profesiones a la palabra del Señor. También tenemos que tener en cuenta que esta es una de las pruebas en caso de que existiera o coincidiera los eventos. Los profetas de hoy deben cumplir todas las pruebas que encontramos en las Sagradas Escrituras para poder ser reconocidos como profetas verdaderos. Y entonces, por eso, mis apreciados, la palabra nos exhorta a través de algunos bíblicos para que puedan ser utilizados y probar cualquier profecía que se declara como verdadera. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8:20 se nos dice que a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El profeta debe hablar conforme a lo que la palabra del Señor dice y debe cumplirse. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, se nos habla acerca de aquellos que profetizan y dice Dios que deben dar frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, no es posible que estén predicando, que estén profetizando, pero sus vidas están haciendo otras cosas. Hemos visto muchas cosas por ahí de grandes predicadores, profetas, llamados apóstolos, llamados evangelistas, y mientras predican por la televisión a grandes multitudes, sus vidas están totalmente en desacuerdo a la voluntad del Señor. Cargan vidas dobles, llevando problemas, golpeando, divorciándose, solamente porque no pudieron convivir y no conforme a lo que Dios ha establecido acerca del matrimonio. Así que, mis apreciados, por sus frutos los conoceréis. Pero también en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3, se nos dice que probad los espíritus, que deben confesar que Jesucristo es Dios encarnado. Y esa confesión, hermanos, no es solamente de boca, es que también Cristo haya transformado sus vidas y viva en sus vidas dando testimonio de que han sido hombres utilizados por el Señor. Es interesante estudiar la vida de la sierva de Dios, de Elena de White, en estos tiempos contemporáneos, hermanos, porque es una de esas personas que Dios la utilizó y la llamó como una sierva en el papel de profeta para tiempos modernos, que han sido sujetos a los textos bíblicos por un largo periodo de tiempo y probado como una verdadera
mujer sierva del Señor realizando un ministerio de profecía que cumple con los criterios presentados en las Escrituras. Hay mucha gente que acusa a la sierva del Señor Ellen White que ella había colocado la fecha de la venida del Señor Jesucristo en 1844. No, ella creyó en las fechas que le dijeron, ella estuvo en ese evento, pero era una chica que 15, 16 años en ese tiempo, y después de ello fue que el Señor la llamó para llevar a la gente a que volviera a buscar la palabra de Dios, a que volviera a estudiar las profecías bíblicas directamente de la Biblia del Señor. Pero mis hermanos, aún así, hoy confiamos que Dios ha utilizado a esta mujer como alguien que ha ayudado al pueblo de Dios a volver a las Sagradas Escrituras y a descubrir el verdadero sentido del espíritu de la profecía. Así que las advertencias en Primera de Juan, capítulo 4:1, es apta, mis hermanos, porque dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta responsabilidad no es dada solamente a los teólogos, pastores o líderes para probar los espíritus, no. Cada miembro debe probar los espíritus para ellos mismos, y también hay un espacio de responsabilidad corporativa en el tema. La iglesia debe estar atenta y ayudar a los hermanos, dar instrucciones, orientar. Y la iglesia adventista, mis hermanos, agradecemos a Dios porque hay personas dedicadas al ministerio de ayudar, de orientar, para que el pueblo no salga engañado por muchos de los que hoy están en el mundo. Vamos también al versículo 13 y 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro, pues sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Jeremías volvió no por cuenta propia, sino con un mensaje de Dios. Su mensaje era doble. El yugo de madera quebrado sería reemplazado ahora por un yugo de hierro que no se podía quebrar, indicando que Judá ya no podría escapar de la destrucción babilónica y que las cosas serían mucho más difíciles en estos momentos en adelante. Así como el hierro es mucho más duro que la madera, Dios insiste, mis hermanos, en usar el símbolo del yugo para condenar a todos los intentos de resistirse a Nabucodonosor en aquel tiempo, su siervo que lo llama a él, a quien ha escogido para castigar al pueblo, según Jeremías capítulo 25, versículo 9, como lo estudiamos. Y quiero concluir, hermanos, diciendo lo siguiente: cuando no aprendemos la lección del yugo de madera, como lo vimos en Jeremías 27, tendremos que enfrentar los yugos de hierro, los cuales son más crueles y más difíciles de escapar. Solo la mano de Dios podrá hacer algo por nuestras vidas. Por eso en este día, mis apreciados, yo quiero invitarte, quiero desafiarte para que a la primera vez que escuchemos la voz de Dios, el llamado que Él nos hace en ternura, con amor, con alegría, en la paz, hermanos, atendamos su voz, porque si no lo hacemos, entonces vendrán circunstancias que nos sujetarán a este mundo como yugos de hierro, y que, mis apreciados, será más difícil salir de ahí. Aquellos que no han aprendido con el yugo de madera tendrán que soportar los yugos de hierro, y ahí, mis apreciados, entonces muchos clamarán, buscarán, dirán: ¿y por qué no puedo? ¿Y por qué no funciona tal cosa en mi vida? ¿Y por qué si yo he intentado? No, lo que pasa es que has estado rechazando la disciplina del yugo de madera, que se puede quebrar fácilmente, y más por la mano poderosa del Señor. Pero aún así el Señor espera que tú y yo le busquemos, andemos tras las esperanzas que Él nos brinda y su gracia. Por eso en este día, mis apreciados, quiero invitarles para que volvamos al Señor, escuchemos la palabra de manera atenta, y Él nos dará esa salida, esa libertad
hacia la patria celestial. Oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, una vez más, porque hoy nos ilustras de cómo poder estar atentos a este mundo, a lo que se nos enseña, Señor. Escuchamos tu voz en este día y queremos que seamos dirigidos por ella, Señor. Ayúdanos a identificar todo aquello que nos va a enredar a este mundo, que nos va a llevar a dudar de ti, Señor. Y entonces, de esa manera tenemos el peligro de caer en yugos de hierro que serán más difíciles, pero aún, Señor, tú deseas librarnos. Por eso, guíanos y guárdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, familia de reflexiones para hoy por el pastor Will Arcano, me siento muy feliz de contar con cada uno de ustedes. Una vez más, donde quiera que estén, el Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca. Les invito para que mañana nos unamos a la reflexión del capítulo 29 de Jeremías. Y recuerden, fe y valor, arriesgados, atrevidos, valientes en Cristo. Les espero mañana.